Buenas tardes. Una nueva entrega de Siempre Literatura, ronda lectora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, en el espacio virtual de la librería Liliana Bodoc. Aquí nos encontramos leyendo a Rosario Castellanos, mexicana, una novela escrita Balún Canán en 1957, la cual tiene las características, es una novela propiamente indigenista, con todos los contenidos y a su vez la estructura y a su vez el universo plasmado y ficcionalizado, y también un tinte particular autobiográfico que tiene esta novela, porque la narradora en dos de sus partes, tiene tres, es la niña, que es la propia Rosario Castellanos, y su vida con sus padres y su hermano, todos ellos terratenientes, en oposición, en contraste, en lucha, en los años 30 del siglo XX, más específicamente el aspecto histórico del gobierno de Cárdenas, la reforma agraria y las luchas sociales posteriores a la Revolución mexicana, son las revoluciones americanas del siglo XX, la Revolución Mexicana, que ha ocurrido y ha finalizado en los años 20, y va contando en el espacio de Comitán, este Balún Canal, que es una forma indígena de denominar 9 estrellas, o las 9 estrellas, que son la guía. Va narrando en Comitán lo que acontece. Repasamos, la novela tiene 3 partes. La primera y la tercera, como les conté ya, están escritas, la narradora es la niña, curiosamente y no, desde el feminismo de Rosario, la niña y su nana indígena no son nombradas con nombre de pila, solo pertenecen a la familia Argüello, que es la familia de los terratenientes de sus papás, y hemos ido viendo que la novela está construida de pequeños episodios donde se va mostrando la cosmovisión indígena, por supuesto la cosmovisión católica y a su vez capitalista y comercial de los terratenientes, y a su vez la niña que criada por su nana y con su madre va habitando y comprendiendo ambas lógicas, ¿no? Del mundo güero, como se decía, me recordaba una colega y estudiante del espacio, Adriana, de los güeros, y a su vez del mundo indígena representado en su nana, que es una persona entrañable para ella. Hemos ya tenido episodios de feria, de iglesia, la competencia de papalotes, donde su hermano participó. Hemos visto ya los allegados a la casa, y el conflicto indígena mayormente presentado entre los indígenas, que de alguna manera se mantienen fieles a los patrones, y los más radicales que quieren la emancipación y que van generando paulatinamente medidas para obtener derechos y enfrentarse, aunque violentamente, con los terratenientes. Un episodio que vimos donde la niña en la feria participa de una recreación de la crucifixión de Jesús, y cuando la niña lo ve, siente que Jesús es el mismo que un indio que está en el fondo de su casa, que ha sido torturado, ¿no? O sea, la niña, Rosario, esta voz privilegiada de una mujer crítica, como es Rosario Castellanos, aparece en este sentimiento de niña que no diferencia los dos mundos, sino que se hace cargo de la humanidad, todo eso. Bueno, este es un pequeño repasito, y ahora me pongo a leer. Gracias a todas las que me han escrito por redes, por WhatsApp, que me han comentado que ven los videos, y bueno, y gracias a todo el equipo de extensión y a la facultad que me apoya tanto para que yo pueda hacer estos videos semanalmente y que estén disponibles en el canal de YouTube y en la página de la facultad. Así que estoy re chocha de ese acontecimiento. Retomo entonces Balún Canán. Mi padre nos recomendó que cuando viniera el muchacho que reparte el periódico, no lo dejáramos marchar, antes de que hablara con él. Lo detuvimos en el corredor mientras mi padre terminaba de desayunarse. El repartidor de periódicos es un joven de rostro alerta y simpático. Mi padre lo recibió afablemente. «Siéntate, Ernesto». «Gracias, don César». Pero el muchacho permaneció en pie, cargando su fajo de papeles. ¿Allí en esa butaca o es que tienes prisa? No, es que no quiero faltarle al respeto, no somos iguales y pocos piensan ya en esas distinciones. Además creo que somos medio parientes, ¿no es así?
Sí, soy un hijo bastardo de su hermano Ernesto. Algo de eso había oído decir. Eres blanco como él, tienes los ojos claros. ¿Conociste a tu padre? Hablé con él varias veces. Era un buen hombre, un hombre honrado, y tú que llevas su apellido, debes serlo también. Ernesto desvió los ojos para ocultar su emoción. Se sentó frente a mi padre, procurando ocultar las suelas rotas de sus zapatos. ¿Estás contento donde trabajas? Sí, me tratan bien, pero el sueldo apenas nos alcanza a mi madre y a mí. Pareces listo, desenvuelto, podrías aspirar a cosas mejores. La expresión de Ernesto se animó. Yo quería estudiar, ser ingeniero. ¿Estuviste en la escuela? Solo hasta cuarto año de primaria, entonces le vino la enfermedad a mi madre. Pero aprendiste a leer y a escribir bien. Gracias a eso conseguí este trabajo. ¿Y no te gustaría cambiarlo por otro más fácil y mejor pagado? Eso no se pregunta, señor. Soy tu tío, no me digas señor. Ernesto miró a mi padre con recelo. No quiso aceptar el cigarro que le ofrecía. Se trata de algo muy sencillo. Tú sabes que ahora la ley nos exige tener un maestro rural en la finca. Esto también había sucedido, este requerimiento del gobierno de que los terratenientes deben tener escuela para la gente que trabaja. Ellos están indignados con esto, sobre todo la mamá de la niña, pero el padre, bueno, está negociando cumplir con la ley y entonces tiene que abrir la escuela. Se le ocurre esta idea, que va a ser una idea que va a traer grandes consecuencias para la familia, para la trama, para el entorno político, para el desarrollo de esta novela indigenista. La aceptación de Ernesto como maestro de la escuela. Con esta particularidad de Ernesto de ser hijo, ¿no?, de bastardo, de terrateniente, y tener una mamá que es sirvienta. Soy tu tía, no me digas, señor, tú sabes que ahora la ley nos exige tener un maestro rural en la finca. También es toda la aparición de la legislación que favorece el derecho del indígena o de todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, pero la ley se cumple a medias, se cumple mal y no termina siendo la mediación que se esperaba como modelo de inclusión en una México, como hemos dicho, tan desigual, con tanto hambre, con tantos privilegios de las clases altas, con tanto compromiso de la Iglesia Católica con los terratenientes. Bueno, todo eso se va presentando, se va abriendo, lo vamos escuchando. Sí, eso dicen, dice Ernesto. Pero como todas las cosas en México andan de cabeza, nos mandan que consumamos un artículo del que no hay existencia suficiente. Así que nosotros debemos surtirnos de donde se pueda, y ya que no hay yacimientos de maestros rurales, no queda más remedio que la improvisación. Desde el principio pensé que tú podrías servir. ¿Yo? Sabes leer y escribir, con eso basta para llenar el expediente. Y en cuanto a lo demás, no hablo celtal, tío, ¿no?, el idioma de los indígenas de esa zona. No necesitarás hablarlo. Vivirás con nosotros en la casa grande. Tu comida y tu ropa correrán, desde luego, por nuestra cuenta. Y cuidaríamos de que no le faltara nada a tu madre, más si está enferma, como dices. Salió caliente después de haber estado planchando, cogió un aire y quedó ciega. La cuida una vecina, dice el papá de la niña. Podríamos dejarle dinero suficiente para sus gastos mientras tú estás fuera. ¿Cuánto tiempo?, pregunta Ernesto. Ahora que Ernesto sabía el terreno que pisaba, había recobrado su aplomo. Se sentía orgulloso de estar aquí, sentado frente a uno de los señores de chaleco y leontina de oro, conversando como si fuera su igual y fumando de sus cigarros. Se consideraba además necesario, y eso elevaba su precio ante sí mismo. El plazo depende de las circunstancias, dice César, ¿no?, el papá, el dueño, el hacendado. Si no estás contento, puedes volver cuando quieras, aunque yo te garantizo que te hallarás. Chastajal tiene buen clima y nosotros te trataremos bien. Y dice Ernesto, en cuanto al sueldo, por eso no vamos a discutir. Y mira, no es necesario que te precipites resolviendo hoy mismo esta proposición. Anda a tu casa, medítalo bien, consúltalo con tu madre y si te conviene, avísame. ¿Cuándo saldremos para el rancho? La semana próxima.
capítulo 18, como les decía, por ahí salto los capítulos o el número de los capítulos para hacer el clima. Pero se presta porque hay un cambio grande, ¿no? Esta marca esta situación. Les había yo hablado también de la escuela, el fenómeno de la escuela, ¿no? La gran mediadora, igualadora en el proyecto civilizatorio americano, con todas sus particularidades según los países y las zonas, pero siempre presente en la novela indigenista. Les había recordado El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, y también venía a mi memoria Todas las sangres, de José María Arguedas, donde esta posibilidad de la escuela igualadora, de un espacio democrático, está ahí, pugnando por instalarse. El problema del lenguaje, ¿no? Hablar el idioma, el castilla le dicen en esta novela, es decir, el castellano del colono, el castellano del terrateniente, y finalmente los lenguajes indígenas, el tetzal. Yo soy muy mala para pronunciar estos aves mexicanos, tengo que practicar. De tanto leerlo seguramente me va a salir bien. Entonces, en este cambio que hace al nuevo capítulo, con esta presentación de la escuela, que es un tópico, que es cartográfico, que es político. Como ahora ya no voy a la escuela, dice la niña, me paso el día sin salir de casa y me aburro. Voy detrás de las criadas, a la despensa, a las recámaras, al comedor, las miro trajinar, las estorbo sentándome sobre la silla que van a sacudir, las impaciento, arrugando la sobrecama que acaban de atender. Niñita, ¿por qué no te vas a comprar un real de tenerme acá? Me levanto y me voy sola al corredor. Pasan y vuelven a pasar los burreros, vaciando sus barriles de agua en las grandes tinajas de la cocina. La nana está tostando café. No me hará caso, como a los cachorros, aunque ladren y ladren. Abro una puerta, es la del escritorio de mi padre. Ya en otras ocasiones he hurgado en las gavetas que no tienen llave. Hay manojos de cartas atados con listones viejos. Hay retratos, señores barbudos, amarillentos y borrosos, señoritas pálidas de cabello destrenzado, niños desnudos nadando sobre la alfombra. Ya me los aprendí de memoria, papeles llenos de números. No los entiendo, en los estantes muchos libros. Son tan grandes que si saco uno de ellos, todos notarían su falta. Pero aquí está un cuaderno, es pequeño, tiene pocas páginas. Adentro hay algo manuscrito y figuras, como las que Mario dibuja a veces, ¿no? A su hermano Mario. Escondo el cuaderno bajo el delantal y salgo sigilosamente de la biblioteca. No hay nadie, llego hasta el traspatio sin que ninguno me haya visto. Allí, al cobijo de una higuera, me dispongo a leer. Comilla, ¿no? Yo soy el hermano mayor de mi tribu. Su memoria. Estuve con los fundadores de las ciudades ceremoniales y sagradas. Estoy con los que partieron sin volver el rostro. Yo guié el paso de sus peregrinaciones. Yo abrí su vereda en la selva. Yo los conduje a esta tierra de expiación. Aquí, en el lugar llamado Chactajal, levantamos nuestras chozas. Aquí tejimos la tela de nuestros vestidos. Aquí moldeamos el barro para servirnos de él. Apartados de otros, no alzamos nuestro puño el botín de guerra, ni contamos a escondidas la ganancia del comercio. Alrededor del árbol y después de concluir las faenas, nombramos nuestros dioses pacíficos. Ay, nos regocijaba creer que nuestra existencia era agradable a sus ojos, pero ellos en su deliberación nos tenían reservado el espanto. Hubo presagios, sequía y mortandad y otros infortunios, pero nuestros augures no alcanzaban a decir la cifra de presentimiento tan funesto. Y solo nos instaban a que de noche y en secreto cada uno se inclinara a examinar su corazón y torciera la garra de la codicia y cerrara la puerta al pensamiento de adulterio y atara el pie rápido de la venganza. Pero ¿quién conjura la nube en cuyo vientre se retuerce el relámpago? Los que tenían que venir, vinieron. Altaneros, duros de ademán, fuertes de voz, así eran los instrumentos de nuestro castigo. No dormíamos sobre lanzas,
sino sobre la fatiga de un día laborioso. No ejercitamos nuestra mirada en el acecho, sino que la dilatamos en el asombro. Y bien, habíamos aprendido de antiguo el oficio de víctimas. Lloramos la tierra cautivada, lloramos a las doncellas envilecidas, pero entre nosotros y la imagen destruida del ídolo ni aún el llanto era posible, ni el puente de la lamentación y el ala del suspiro, picoteados de buitres, burla de la hiena. Así lo vimos a nuestros protectores, a los que durante siglos cargamos sumisos sobre nuestras espaldas. Vimos todo eso y en verdad no morimos. Nos preservaron para la humillación, para las tareas serviles. Nos apartaron como la cizaña del grano, buenos para arder, buenos para ser pisoteados. Así fuimos hechos, hermanitos míos. He aquí que el Cashlán difundido por todas partes el resplandor que brota de su tez. Helo aquí, hábil para exigir tributo, poderoso para castigar, amurallado en su idioma como nosotros, en el silencio, reinando. Vino primero el que llamaban Abelardo Argüello, acá está la familia, ¿no? La familia de la niña. Ese nos hizo poner los cimientos de la casa grande y suspender la bóveda de la ermita. En sus días, una gran desolación cubrió nuestra faz y el recién nacido amanecía aplastado por el cuerpo de la madre, pues ya no queríamos llevar más allá nuestro sufrimiento. Acá va poniendo los nombres de todos los hombres de las generaciones de los Argüello, que los explotaron, que les dieron el trato infrahumano, ¿no? Que los silenciaron. Miren qué descripción. Ya vamos a descubrir cómo está escrito este cuaderno, que la niña medio ha robado. Y las que me vienen acompañando se van a volver a acordar de Liliana Bodoc y de Amelino Tom, donde estas niñas pequeñas comprenden, ven, sienten, y a hurtadillas, como dicen las traducciones españolas, escondidas, van descubriendo los secretos, ¿no? De las diferencias de clase, de las diferencias de raza, y sobre todo del gran tema del colonialismo en nuestras culturas. Todo eso venimos tratándolo, ¿no? Todas las autoras, quizás algunas se acuerden también el año pasado que me acompañaron con Clarice Lispector y La Hora de la Estrella. Está todo este parentesco entre estas voces femeninas de la literatura, fíjense, acá ya globalmente de muchos lugares, de cartografías y territorios, un mapeo de la injusticia que tiene esta característica de voces de mujer comprendiendo. Entonces, bueno, sigo. Entonces van a ver todos los varones del linaje de los Argüello que han explotado, maltratado, dado este trato infrahumano, prácticamente trato esclavo, ¿sí? a los indígenas, que es lo que la niña está comprendiendo, ¿no? A la medida que crece. José Domingo Argüello se llamaba el que lo siguió. Hizo ensanchar sus posesiones hasta donde el río y el monte ya no lo dejaron pasar. Trazó las líneas de los potreros. Fíjense cómo historiza a su vez, porque en este relato de esta historia particular de los Argüello cuenta esa historia de México, ¿no? Realmente hace una historiografía, ¿no? del modo en que se organizó colonialmente la explotación al indio, al indígena. Trazó las líneas de los potreros y puso crianza de animales. Murió derribado del caballo cuando galopaba, sin llegar todavía al término de la ambición. Josefa Argüello, su hija, sombría y autoritaria, impuso la costumbre del látigo y el uso del cepo. Dio poderes a un brujo para que nos mantuviera ceñidos a su voluntad, y nadie podía contrariarla sin que se le siguiera un gran daño. Por orden suya, muchos árboles de caoba y cedro fueron talados. En esa madera hizo que se labraran todos los muebles de la casa. Murió sin descendencia, consumida en la soltería. A Rodolfo Argüello no lo conocimos, delegó su capacidad en otro y con mano ajena nos exprimió hasta la última gota de sudor. Fue cuando nos enviaron al Payacal para hacer el desmonte y preparar la siembra de la caña. Desde Comitán cargamos sobre nuestro lomo el trapiche de la molienda. También se compraron sementales finos, con lo cual mejoró la raza de los rebaños. Estanislao Argüello, el viudo, tenía carácter blando.
En su época bastante ganado se desmandó y se hizo cerrero, y por más que poníamos sal en los lamederos, ya no logramos que las reses bajaran ni que consintieran la marca sobre su piel. A nosotros se nos aumentaron las raciones de quinina y se dispuso que las mujeres no desempeñaran faenas rudas. El viudo murió tarde de enfermedad. Fíjense las muertes de estos personajes bien escabrosos del linaje de los Argüello, este viudo blando que otorgó algunos derechos a las mujeres, evitando que siguieran haciendo tareas duras. Esta Rosario tan lúcida, escudriñando en cómo se fueron construyendo las costumbres, ¿no? Cómo se fue armando ese universo. Una huérfana, una recogida, como entonces, que dijo, fue la heredera, pues asistió a la agonía del moribundo, Otilia, otros parientes más allegados le disputaron la herencia, y fue entonces cuando los lugares remotos ya no pudieron ser defendidos. Y así se perdió el potrero de Rincón Tigre y también el de la Casa del Rayo. Otilia diestra en el bordado adornó el manto que cubre la Virgen de la Ermita. A llamamiento suyo el señor cura de Comitán vino a bautizar a los niños y a casar a las parejas amancebadas. Desde que Otilia nos amadrinó, todos nosotros llevamos nombres de cristianos. Por matrimonio le llevó a usar el apellido de Argüello. Su lecho solo dio varones y entre sus hijos dejó repartida la hacienda. Así también nosotros fuimos dispersados en poder de diferentes dueños, y es aquí, hermanos míos menores, donde nos volvemos a congregar. En esas palabras volvemos a estar juntos, como en el principio, como en el tronco de la ceiba, sus muchas ramas. Ya terminan las comillas de esto que parece estar escrito en el cuaderno que ha robado la niña. Una sombra más espesa que la de las hojas de la higuera cae sobre mí. Alzo los ojos. Es mi madre. Precipitadamente quiero esconder los papeles, pero ella los ha cogido y los contempla con aire absorto. No juegues con estas cosas, dice al fin. Son la herencia de Mario, del varón. Atenti. Capítulo 19 ya. Ayer llegó el Chactajal el envío para el viaje. Ayer llegó de Chactajal el envío para el viaje. Las bestias están descansando en la caballeriza, amanecieron todas con las crines y la cola trenzadas y crespas, y dicen las criadas que anoche se oyó el tintineo de unas espuelas de plata contra la piedra de la calle. Era el sombrerón, el espanto que anda por los campos y los pueblos, dejando sobre la cabeza de los animales su seña de mal agüero. El sombrerón está con mayúscula porque es una suerte de leyenda, ¿no?, que circula, y se ha escuchado el tintineo del sombrerón. Van a aparecer varias leyendas integradas a las formas de sentir y de pensar de los y las indígenas que trabajan y que le van a ir transmitiendo a la niña también la conciencia de estas cosmovisiones que, bueno, como les conté al principio, ya empezaron a hacer este sincretismo, esta sospecha de humanidad diferente a esta idea de que los indios son inferiores, que no tienen una ontología igual que la del blanco, y la niña, sin embargo, va a empezar a hacer este sincretismo, a integrar, podríamos decir, lo cual hace de esta novela indigenista una novela muy pionera o que tiene una mirada más allá de lo crítico, más allá de lo costumbrista y de la descripción propia de la novela indigenista, también una mirada muy particular, de una narradora muy particular, que es a su vez la gran capacidad de mirada y de escritura de Rosario Castellano. Bueno, apareció el sombrerón, que lo han escuchado por la noche, que tintinea, y que por lo tanto hay un mal agüero. Este momento es un momento donde se presiente, ¿no?, que algo malo va a ocurrir. Hace rato vino Ernesto para entregar su equipaje, ¿no? Acá el maestro de escuela, ¿no?, el bastardo de ojitos azules convertido en maestro de escuela. Qué interesante como personaje, ¿no? No eran más que tres mudas de ropa. Las envolvió en un petate corriente y las ató.
La nana no irá con nosotros a la finca por miedo a los brujos, pero se ha encargado de los preparativos para nuestra marcha. Desde temprano mandó llamar a la mujer que muele el chocolate. Estuvieron pesando juntas el cacao, tanteando el azúcar y los otros ingredientes que van a mezclarse. Luego la mujer se fue a la habitación que prepararon especialmente para ella y antes de encerrarse advirtió: nadie debe entrar donde yo estoy trabajando, pues hay algunos que tienen el ojo caliente ni ponen el mal donde miran. Y entonces el chocolate se corta. Tiene una transmisión de varias costumbres, ¿no? Las familias ricas, muy adineradas, que pasan los veranos en sus casas de campo, que preparan cantidad de criados y sirvientes, y a su vez esta relación con el alimento, ¿no? con el cacao, con el chocolate, en el caso de su nana, ¿no? que es un ritual muy profundo que la niña comparte o empieza a compartir. En cambio, la mujer que hace las velas no guarda secreta su labor. Está a medio patio, en pleno sol, dentro de un gran caso de cobre puesto al fuego, se derrite la cera. La mujer canta mientras cuelga el pabilo de los clavos que erizan la rueda de madera. Luego va sacando con una escudilla la cera derretida del perol y la derrama encima de los hilos. A cada vuelta de la rueda el volumen aumenta sobre el pabilo, la forma de la vela va lográndose. En el horno de barro las criadas están cociendo el pan. Amarillo, cubierto con una capa ligeramente más oscura, sale oliendo a abundancia, a bendición, a riqueza. El pan que hacen los pobres para los ricos. Lo guardan en grandes canastos, acomodándolo cuidadosamente para que no se desmorone y cubriéndolo con servilletas blancas y tiesas de almidón. Allá están las planchas de fierro, pegando sus mejillas con las de la brasa, las dos fundidas en un mismo calor, como los enamorados, hasta que una mano las separa, humean entonces las sábanas que no han perdido su humedad, sueltan esa fragancia de limpieza, esa memoria de sus interminables siestas bajo el sol, de sus largos orios en el viento. Hasta el fondo del traspatio están beneficiando un cerdo que mataron muy de madrugada. La manteca hierve ahora y alza humo espeso y sucio. Cerca los perros lamen la sangre que no ha acabado de embeber la tierra. Los perros de lengua ávida, acesantes al acecho de los desperdicios, gruñidores entre los pies de los que se afanan. La casa parece una colmena, llena de rumores y de trabajo. Solo los indios están tranquilos, encuclillados en el corredor, expurgándose. A mi madre le molesta verlos sin qué hacer, pero no hay ninguna tarea que pueda encomendárseles en estos momentos. Entonces, se le ocurre algo. Bebos, ¿cómo te llames? Vas a ir a la casa de la niña María Domínguez. Necesito un burrero para que cargue el agua. Y vos también, preguntá dónde vive don Jaime Robelo. Le precisa que arranque en el monte de su patio. Los indios se levantan dóciles. Llevan colgando del hombro el morral con su bastimento, la bola de pozol, las tostadas, que es todo lo que trajeron del rancho. Porque saben que donde van tampoco les darán de comer. Capítulo 20. Mi nana me lleva aparte. Estaba en un momento íntimo, ¿no? Contrastando con este momento de una fuerte carga política, crítica sobre el tratamiento, el hambrear a los indígenas, este momento entre ella y su nana. Estos son los contrapuntos que va construyendo la particularidad de esta novela. Mi nana me lleva aparte para despedirnos. Estamos en el oratorio, nos arrodillamos ante las imágenes del altar. Luego mi nana me persigna y dice: vengo a entregarte a mi criatura, Señor. Tú eres testigo de que no puedo velar sobre ella ahora que va a dividirnos la distancia. Pero tú que estás ahí, lo mismo que allá, protégela, abre sus caminos para que no tropiece, para que no caiga, que la piedra no se vuelva en su contra y la golpee, que no salte la alimaña para morderla, que el relámpago no enrojezca el techo que la ampare, porque con mi corazón ella te ha conocido y te ha jurado fidelidad y te ha reverenciado.
porque tú eres el poderoso, porque tú eres el fuerte. Apiádate de sus ojos, que no miren a su alrededor como miran los ojos de la ave de rapiña. Apiádate de sus manos, que no las cierre como el tigre sobre su presa, que las abra para dar lo que posee, que las abra para recibir lo que necesita, como si obedeciera tu ley. Apiádate de su lengua, que no suelte amenazas, como suelta chispas el cuchillo, cuando su filo choca contra otro filo. Purifica sus entrañas para que de ellas broten los actos, no como las hierbas rastreras, sino como los árboles grandes que sombrean y dan fruto. Guárdala, como hasta aquí la he guardado yo, de respirar desprecio. Si uno viene y se inclina ante su faz, que no alardee diciendo: yo he domado la cerviz de este potro. Que ella también se incline a recoger esa flor preciosa que a muy pocos es dado cosechar en este mundo, que se llama humildad. Tú le reservaste siervos, tú le reservarás también el ánimo de hermano mayor, de custodio, de guardián. Tú le reservarás la balanza que pesa las acciones, para que pese más su paciencia que su cólera, para que pese más su compasión que su justicia, para que pese más su amor que su venganza. Abre su entendimiento, ensánchalo para que pueda caber la verdad y se detenga antes de descargar el latigazo, sabiendo que cada latigazo que cae graba su cicatriz en la espalda del verdugo. Y así sean sus gestos como el ungüento derramado sobre las llagas. Vengo a entregarte mi criatura, te la entrego, te la encomiendo, para que todos los días, como se lleva el cántaro al río para llenarlo, lleve su corazón a la presencia de los beneficios que de sus siervos ha recibido, para que nunca le falte gratitud, que se siente ante su mesa donde jamás se ha sentado el hambre, que bese el paño que la cubre y que es hermoso, que palpe los muros de su casa verdaderos y sólidos. Esto es nuestra sangre y nuestro trabajo y nuestro sacrificio. Oímos en el corredor el trajín de los... Aquí termina, ¿no?, la oración que la nana le dedica. Mire lo que pide para ella, ¿no? Comida, alimento, belleza, humildad, salud, ¿no? Todo lo que... Esta gran oración para que la niña pueda ser cuidada en este traslado que las distancia. Se pone la piel de gallina y se llenan los ojos de lágrimas, ¿no?, ante el deseo, el amor. Y esto me impacta muchísimo cuando dice que nunca sea verduga, porque los latigazos se imprimen en la espalda del verdugo. Al igual que en el capítulo anterior, en el episodio anterior, su mamá la saca de esa lectura de conciencia de los explotadores de su familia. Aquí salen de esta oración, ¿no?, de este encomendar la niña a la deidad para que sea cuidada. Oímos en el corredor el trajín de los arrieros, de las criadas, ayudando a remachar los cajones. Los caballos ya están ensillados y patean los ladrillos del zaguán. La voz de mi madre dice mi nombre, buscándome. La nana se pone de pie y luego se vuelve a mí diciendo: es hora de separarnos, niña. Pero yo sigo en el suelo, cogida de su tsek, llorando porque no quiero irme. Ella me aparta delicadamente y me alza hasta su rostro, besa mis mejillas y hace una cruz sobre mi boca. Mira que con lo que he rezado es como si hubiera yo vuelto otra vez a amamantarte. Estos son unos capítulos que yo nunca olvidaré de la primera vez que lo leí, ¿no? Una escena de amorosidad materna, femenina, ¿no?, de tierra. Esto va a unir, imagínense, a la nana y a la niña. Y bueno, y acá la figura de la madre, ¿no? Bueno, la madre güera, la madre atravesada por el patriarcado. La madre ya ha dicho: esta es la herencia del hermano varón. Le vamos a prestar mucha atención a este recorrido de lectura, entre tantos como tiene la novela, porque en parte tiene que ver con el tópico, con la perspectiva con la que nos hemos propuesto trabajar este año la literatura de la ronda lectora. Entonces, bueno, con lo que he rezado te he vuelto a amamantar, ¿no? Le ha dado todo, le ha dado el alimento, el amor. Capítulo 21. Cuando salimos, bueno, ya viene la partida, ¿no? Cuando salimos de Comitán,
Ya está crecido el día, mi padre y Ernesto van adelante a caballo, mi madre, mi hermano y yo en sillas de mano que cargan los indios. Vamos sujetos al paso del más lento. El sol pica a través del palio que colocaron sobre nuestra cabeza y que está hecho con sábanas de Guatemala. El aire se adentra bajo la manta y se calienta y nos sofoca. Ya se ha presentado el tema textil en la relación con ese mercado guatemalteco. Tardan para acabar los llanos y cuando acaban se alza el cerro con sus 100 cuchillos de pedernal, con su vereda difícil. Mido la altura de lo que vamos subiendo por el jaleo por el jadeo del indio que me carga. Parejos a nosotros van los pinos, detienen al viento con sus manos de innumerables dedos y lo sueltan ungido de resinas saludables. Entre las rocas crece una flor azul y tiesa que difunde un agrio aroma de polen entre el que zumba embriagada la abeja. El grueso grano de la tierra es negro. En algún lugar dentro del monte se precipita el rayo, como al silbo de su pastor acuden las nubes de lana oscura y se arrebañan sobre nosotros. Mi padre grita una orden en celtal a tiempo que descarga un fuetazo sobre el anca de su caballo. El papá sí habla, ¿no? Habla celtal, el idioma, y esto le da un privilegio, lamentablemente un privilegio para la explotación, ¿no? Los indios apresuran la marcha, y ese va a ser el problema con el que se va a enfrentar Ernesto ahora cuando llegue a hacerse cargo de la escuela. Tenemos que llegar a Lomantán antes de que cunde el aguacero. Pero estamos apenas traspasando la cresta de esta serranía y ya empiezan a menudear las gotas. Al principio es una llovizna leve y confiamos en que no durará, pero luego la llovizna va agarrando fuerza y los chorritos de agua vencen el ala doblada de los sombreros, resbalan entre los pliegues de la manga de hule que no basta para cubrirnos. Por fin, a lo lejos, divisamos un caserío, son chozas humildes con techos de palma y paredes de bajareque. Cuando olfatean la presencia extraña, salen a ladrar unos perros flacos, sarnosos, escurriéndose el agua. El alboroto convoca a la gente que se asoma a las puertas. Son indios, mujeres de frente sumisa que dan el pecho a la boca ávida de los recién nacidos, criaturas barrigonas y descalzas, ancianos de tez amarillenta, desdentados. Mi padre se adelanta y sofrena su caballo ante una de las chozas. Habla con el que parece dueño, pero a las razones de mi padre el otro responde con un estupor tranquilo. Mi padre nos señala a todos los que estamos empapándonos bajo la lluvia. Acá te quiero ver. Explica que nos hace falta fuego para calentar la comida y un sitio donde guarecernos. Saca de su morral unas monedas de plata, las ofrece. El indio ha comprendido nuestra necesidad, pero no acierta a remediarla. Ante lo que presencia no hace más que negar y negar con su triste rostro ausente, inexpresivo. Tenemos que seguir adelante. Avanzamos ahora entre la neblina que juega a cegarnos, los animales se desbarrancan en las laderas flojas o sus cascos vayan la superficie de las lajas produciendo un sonido desagradable y áspero, rayan la superficie de las lajas produciendo un sonido desagradable y áspero. Es importante porque hay toda una cantidad de imágenes sonoras, ¿no? de gusto, de olfato, de imágenes visuales, ¿no? de ese lugar indígena que tiene la dignidad de no ofrecerles amparo porque y se tienen que ir debajo de la lluvia. Y con esto también la empatía de la lectora, ¿no? La mía, la de ustedes, se ayuda, no se ayuda, se lo merecen, en fin, uno queda ahí en estos rosarios muy corrosiva, muy interpeladora, nos va moviendo esa empatía todo el tiempo. No la hace dogmática, ¿no? Por supuesto, uno tiene sus principios justicieros, tiene un montón de ideas, pero la experiencia en la lectura nos va haciendo ver facetas que no tenemos previstas en nuestras ideas, ¿no? No se trata de una tesis ideológica solamente, sino de una experiencia humana. Los indios calculan bien antes de colocar el pie,
Como a las 7 de la noche llegamos a Bayucú. El locotero está encendido a media majada en el corredor de la casa grande. En unas largas bancas de madera están las mujeres sentadas, envueltas en pesados chales negros. Buenas noches, casera, dice mi padre, desmontando. ¿Nos das posada? Es que el patrón está en Comitán y se llevó las llaves de los cuartos, solo que quieran pasar la noche aquí. Nos instalamos en el corredor después de haber bebido una taza de café. Las mangas de hule nos sirven de almohada. Sobre el suelo de ladrillo ponemos petates y saleas de carnero. Estamos tan cansados que nos dormimos antes de que la llama del ocote se extinga, ¿no? La luz que es como el artefacto del ocote este que contiene la luz, como de gas se va bajando. ¡Charán! Bueno, tercera entrega de la novela indigenista Balún Canán de Rosario Castellanos. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y que sigan llegando las preguntas, las inquietudes, los comentarios, las reflexiones. Algunas hablaban de un lenguaje sencillo, en el sentido que la novela está contada con cierto orden, ¿no? El juego del lenguaje es más mesurado en algunos sentidos, porque hay una vocación de contar las costumbres. Hay cada tanto algún hiperbatón muy grande que nos lleva a lugares más poéticos, y está que está desde el principio este atravesamiento de las ritualidades, de los sincretismos que van levantando este tono también particular a nuestra novela. Bueno, dejamos por esta semana a los argüellos en el suelo, esperando que termine la lluvia hasta llegar, ¿no es cierto?, a la casa, y bueno, y se promete para las semanas próximas la aparición de la escuela y de los conflictos sociales que va a traer la decisión de la escuela y lo que vendrá en ese sentido. Bueno, muchas gracias por acompañarme y me despido por esta semana aquí en la ronda lectora de la Facultad de Filosofía y Letras desde la librería Liliana Bodoc de modo virtual. #siempre literatura. Gracias.